y abarcar la mayor cantidad de temas para vamos despertándonos. El frío limeño es abollador, pero es nuestra querida ciudad. Y como saben, el día de mañana, recuerden, Santa Rosa de Lima es feriado por ellos. Patrona del resto de la ciudad, patrona de la Policía Nacional del Perú, de las enfermeras. Si tienen familiares, policías, enfermeras, no dejen de saludar. Y también patrona de nuestra universidad, ¿no es cierto? Le dieron ese título cuando todavía nuestra universidad era pontificia, luego ya dejó de ser, hace muchos años. ¿Y sabe la diferencia entre un santo y un beato? Los dos se le tiene que confirmar mínimo 2 milagros. El santo puede ser uno, por eso el beato es el beato. Por eso algunos van a decir beata, beato. Santo tiene ya 2 milagros confirmados. Santa Rosa tiene un montón. Después lo voy a decir. Santa Rosa tiene un montón. Incluso en su tumba. Muy bien. Curiosidades religiosas para ir despertándonos. A ver. Todo eso que grababa. En esta oportunidad vamos. Voy a pedirle una hoja una hoja cualquiera, por favor, si no tienes que preste a alguien, por favor. Ahí hacemos la lista porque no había los formatos en la sala de profesores. Así que vamos a poder usarla bien usados. Nosotros, ¿en dónde estamos? Estamos hemos hablado de los modos hasta cierto punto originarios. ¿Qué quiere decir? Que nadie te entrega el derecho real, el derecho de propiedad. No te lo entrega. Tú te adjudicas por un hecho jurídico o por un hecho natural. Ya les decía la muerte, por ejemplo, es natural. Ahora me pueden decir, no, hay casos que sí es causada, sí, pero me refiero a que está dentro del orden natural la muerte. Somos muertos, ¿no? Somos hechos, incluso en otros países hasta se venera la Santa Muerte. Pero, porque en realidad nosotros nunca vamos a poder hacer nada contra la muerte. A pesar de que Michael Jackson creo es el que ha pagado, el célebre que ha pagado para que criogenice su cuerpo, ¿no? Bueno, las películas futuristas están a la orden del día, ¿no? Y también, pero según la tradición católica, ya que hablamos de Santa Rosita, son dos que, aparte obviamente de Jesús, dos que no pasaron por la muerte. Fueron Enoc, que está en el Génesis, que a los 600 no sé cuántos años ya decide llevarse, y el otro fue Elías, se le dice Elías, que en un carruaje celestial se lo llevaron. Pero fuera de ello, no tenemos constancia real de que alguien haya escapado a la muerte. Entonces, a lo que iba de que esos son modos de hechos originarios, o adquisición originaria, o por hechos jurídicos, como es la accesión. En realidad, ¿qué ha sucedido? ¿Qué sucede con la accesión? Uno hace una construcción y es la norma jurídica la que da la consecuencia. No es de que en verdad hay una voluntad de transferencia, sino es la norma, por el use in pay de la ley, el que dice, así va a suceder. Esta es la consecuencia por haber construido y por la buena o mala fe según corresponde. ¿Bien? Es decir, no es que haya una voluntad de transferir. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar a partir de hoy, que es la transferencia intervivos. Porque la sucesión ya nosotros hemos dado unos esbozos en sucesión, ¿no? Hemos hablado algo en sucesión porque forma parte en realidad, como les digo, lamentablemente, la muerte nos acompaña en el día a día. Basta prender la televisión para ver muertos. Basta también, puede ser lamentable, quizá alguno de ustedes tenga un pariente en una condición así. Nadie escapa de eso en algún momento. El orden natural, ya siempre lo he dicho, el orden natural es más, uno debería aspirar a eso, que el orden natural es que el hijo entierra al papá y la mamá, porque la naturaleza no
La naturaleza no contempla, es más, el lenguaje, al hijo que pierde un papá o una mamá se le dice huérfano. ¿Cómo se le dice al papá que pierde un hijo? No hay una palabra, porque la naturaleza, el idioma no lo acepta. Porque lo normal, lo natural, es de que un hijo entierra al padre. A lo que voy, es que tanto así que tanto es tema tan cotidiano, que nosotros hemos pues ya hecho unos esbozos. Ya hemos hablado, algunos preocupados, porque es verdad, las leyes de sucesión son leyes que hay que entender y reforzar cuando lleguen al curso de vida, ¿no? El curso de sucesiones, que es el último curso, porque es lo último, ¿no? La muerte es lo último. Empezamos a estudiar el nacimiento, la concepción, como yo les he dicho siempre, el concebido. El concebido es un tema que a veces le dedicamos demasiado tiempo, ¿no? Pero es importante porque una vez mi profesor, mi maestro, que también enseña aquí, no sé si está enseñando, el doctor Luis León, me hizo una reflexión. ¿Por qué estudiamos tanto el concebido? ¿Por qué estudiamos tanto el concebido? ¿Por qué diferenciamos el concebido de la persona natural? Solamente para determinar si es que hay o no aborto. Esa es la conclusión que llega. Yo le dije, no, sí, también tiene otros efectos. Le puse el caso que yo les puse, ¿qué pasa si alguien quiere declarar la sucesión intestada? Una madre que no quiere esperar a que nazca el hijo y lo quiere declarar a favor del concebido. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Pero son casos excepcionales. Más estudia para saber cuándo inicia la vida en aras de ver si hay o no un aborto. Como les dije también en un momento, en Alemania, por ejemplo, la solución alemana me parece la más adecuada, porque ellos interpretan el contrario. Dicen, ¿cuándo finaliza la vida? Cuando cesa la actividad cerebral. Ergo, la vida debe iniciar con el inicio de la actividad cerebral. Una lógica muy acertada, a mi modo de ver. Y eso empieza la tercera semana. Es decir, antes de la tercera semana no hay aborto si es que se interrumpe el embarazo. Así es una lógica que a veces nosotros debemos reflexionar en nuestro país, porque a mí siempre me ha parecido muy curioso el hecho que nosotros digamos tantas veces que la vida inicia con la concepción, y si vas a la farmacia, pues pides levonorgestrel, anticonceptivo oral de emergencia, y te lo venden sin ninguna receta médica, sin nada. Es bien contradictorio. Pero bueno, ya el Tribunal Constitucional ha dicho que el anticonceptivo oral de emergencia está bien que el Estado le dé. O sea, no está bien, sino que debe venderse, no hay ninguna limitación. No, primero dijo que no, después dijo que sí, y después ya no ha dicho nada. Más bien, lo que sí, hasta donde sea, porque ya nunca he ido al MINSA a comprobarlo, que ya antes el MINSA te daba la levonorgestrel como que te da preservativo, ¿no? Pero ahora ya no vale levonorgestrel preservativo, nada más reparte gratuitamente. Aunque habíamos dicho que ni eso de presupuesto tiene. Bien. Profesor, pero no lo da porque no hay presupuesto, no porque no puede hacerlo. ¿Perdón? No lo da porque no hay presupuesto. Porque ya no es una política pública, ¿no? O sea, pero si no, yo sigo recomiendo compren de farmacia, pero si van al MINSA, antes daba preservativo, la verdad no lo sé. Pero el tema es de que sí, de que también había campañas de la T de cobre en los burdeles, en el MINSA a veces iba y pues hacía a las trabajadoras sexuales le ponían la T de cobre. Pero la T de cobre también, si yo soy estricto que el momento de que inicia la vida de la concesión también sería motivo, ¿no? O sea, no está que han pasado 40 años del Código Civil y sigue sin estar claro, en resumen lo que quiero decir, ¿no? No sé qué les habrá dicho el docente que detectó personas, pero en verdad, para mí sí, yo, contrario, tengo un valor católico, pero contrario a eso, yo sí me inclinaría a la postura alemana. Pero me parece sustentar en ciencia. Claro, jamás, pero yo estaba en un tiempo, y por eso se inició el proceso del TC, mejor dicho, la ONG Lucha Anticorrupción, creo que fue,
que manda a, porque Salud había dictado como una directiva de política pública, de repartir el bienestar. O sea, no, ahora lo que no, esa directiva fue levantada. O sea, no es tan, o el levantamiento de la directiva no quiere decir que no se pueda vender el bienestar, lo que está diciendo que no es una política pública repartida. Y en caso de violación, el kit de emergencia creo que se contiene sí, pero esos son casos extremos, ¿no? Bueno, no quiero retornar al debate de que si se puede el aborto emocional, despenalizarlo, pero eso es una, no voy a llegar a la sandez que dijo un congresista del periodo anterior que por violación no se hacen embarazos, ¿no? Un congresista que se me va el nombre, de esos idiotas, no se nos debe olvidar el nombre, ¿no? Fue una realidad de Bush, no me acuerdo de qué bancada. Saber que cada día elegimos una bestia peor que la anterior. Disculpen, pero hay que ser durosos. Bueno. Siempre van a haber muchos conservadores, siempre. En nuestro país, por ejemplo, está vigente el aborto eugenésico, o sea, con una pena de 2 meses de cárcel. ¿Qué es eso? Despenalízalo. El aborto eugenésico, sí. Les conté cuando hablábamos de sujetos de derecho, cuando el caso de Karen Noelia y Antoy, si ustedes la googlean, hasta en YouTube les va a salir su caso, porque es muy sonado. Karen Antoy fue una dama adolescente que salió embarazada y su bebé tenía grandes deformaciones físicas. Ningún médico se atrevió a darle el aborto. Me nació. Karen Antoy lo amamantó una semana y pasó lo que tuvo que pasar, porque era una realidad científica. Karen Antoy le mandó primero al hospital, no tuvo justicia. Y no le quedó otra que demandar al Estado peruano ante la Corte Interamericana. O sea, Perú no le dio justicia. La Corte Interamericana sí le dio justicia. Es un caso muy sonado, que se estudia mucho en derecho de personas, porque nunca uno debe perder la capacidad de indignarse, siempre lo he dicho. Nunca uno debe perder esa capacidad, porque el día que la perdamos, de que veamos, esto ya como que pasa, ¿no? Al principio todos nos indignábamos con las extorsiones, nos indignábamos cuando los congresistas muchos sueldos, todo, pero hoy en día es cotidiano, ¿no? Siempre hay que indignarnos, siempre hay que cambiar, no normalicemos lo que vamos a hacer. Bueno, llegamos a esto ¿por qué? Porque el orden natural es así. Ya hemos esbozado varios casos de sucesión, de la muerte, hemos dicho de que sí es cierto, de que la vida nos dio. Por más, nadie es inmortal. Nosotros cuando a veces los grandes egos caen, como Chávez por ejemplo, como Chávez soberbio, creía que iba a vivir toda la vida y al final cayó. Lástima, amigo. La verdad, como está la cosa, se prefirió que siga vivo con Chávez. Pero el tema es de que a lo que quiero llegar es de que al final nuestros herederos o quien esté interesado en quedarse con nuestros bienes entra. Por eso yo siempre he difundido que debe haber una mayor cultura testamentaria en nuestro país. La gente no quiere dejar testamentos, cuando en otros países es común que a partir de los 40 sí ya la gente vaya dejando un testamento. Porque así se evitan muchos problemas, ¿no? Se evitan muchos problemas. Bien, entonces, vamos a hablar ahora, hice todo este preludio en función a explicar lo que es la naturaleza, que nadie debe explicar, pero mientras estemos en tierra, mientras estemos con vida, también nosotros vamos a hacer transferencias. Y por supuesto que la transferencia de la propiedad es un tema bastante amplio y bastante bonito. Nosotros vamos a estudiarlo y por lo menos, tanto bien de muebles como inmuebles, por lo menos 2 o al menos pienso dedicarle 3 clases. En primer lugar, la transferencia intervivos es el típico modo derivativo. O sea, el modo en que no
el modo que se transfiere la propiedad. Se transfiere la propiedad no de modo originario, sino a través de un acto voluntario entre el titular propietario y el adquirente, ¿no? Muy bien. Hay una regla general que nadie puede transferir un derecho que no tiene, o un derecho mejor que el que tiene. O sea, está claro, yo no puedo transferir lo que no tengo. Nuestro país, eso, ojo, estoy hablando para efectos reales, porque cuando ustedes lleguen al contrato van a ver la famosa compra-venta de bien ajeno. Ese es un contrato que es válido en nuestra legislación siempre y cuando el adquirente sepa que le está vendiendo algo que no es suyo. ¿Por qué? Porque el vendedor se compromete a adquirirlo. Es una compra-venta como si es una compra-venta adelantada, ¿no? O sea, cuando las partes están de acuerdo puede funcionar. Pero ese es como un caso particular. Como repito, no tiene efecto real. El efecto real, la transferencia de propiedad se produce bajo esta regla, que nadie puede transferir algo que no tiene. La compra-venta puede ser válida, pero eso tendrá efectos obligacionales. ¿Se acuerdan cuando diferenciamos los efectos reales de los efectos obligacionales? Desde el principio del curso lo diferenciamos. Repito la diferencia, por si no se lo recuerdan. Los efectos reales son agravontes, oponibles a todos. Los efectos obligacionales son solo entre las partes, interpartes. Esos son efectos, es la principal diferencia entre efectos reales y efectos obligacionales. No me acuerdo que les ponía el ejemplo. La propiedad es erga-omnes. Yo a quién le digo que es mi propietario, a todos. Le digo mi derecho de propiedad es a todos. En cambio, si yo tengo un contrato, ¿a quién se lo pongo? ¿A todos? No, con quién he contratado. Eso es lo que ustedes están estudiando paralelo a obligaciones. La principal fuente de las obligaciones es el contrato, ya se los han dicho, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos que es el titular anterior el que debe querer transferir y el interesado debe querer adquirir. Esto es clave para entender la transferencia intervivos. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que hemos visto, hay una voluntad de transferir. O sea, hay un proceso volitivo en el cual el titular decide transferir. Obviamente, cuando hablábamos de voluntad, se acordarán acto jurídico, los famosos tres elementos, ¿no? Discernimiento, intención y libertad. No se olviden de eso, por favor, la demostración de voluntad en el acto jurídico. El famoso DIVI, ¿no? Que fue, y también no sé si les comentaron que el profesor argentino Guillermo Borda dice: no, solo hay uno, que es la intención. No le hagan caso, ¿no? Discernimiento, intención y libertad. ¿Es suficiente la voluntad expresada en el título o se precisa cumplir con actos adicionales? Eso es lo que vamos a estudiar. Basta, cuando me refiero al título, ¿basta un contrato o basta algún acto adicional para que se produzca la transferencia de la propiedad? En buena cuenta, la pregunta que planteo para empezar a distinguir entre bienes muebles e inmuebles es si el solo contrato, el solo acuerdo de voluntades transfiere la propiedad. Fue una materia del examen y se los comenté que esa es una clave diferencia entre bienes muebles e inmuebles. Ahora lo vamos a ver con mayor profundidad. Empezamos con la transferencia de la propiedad mueble. A ver, el 947 es claro el Código Civil, hermano, lo voy a poner para que quede de modo evidente su realidad. Acá el Código Civil, yo les he recomendado este último y está con las actualizaciones ¿se acuerdan? En plena clase les comenté, había una modificación reciente del Código Civil. Y les dije, si compraron su Código Civil en la Feria del Libro como yo, ya hay que ponerle las hojitas, ¿no? Sucede. Nosotros, pues, vamos a ponerlo acá. La transferencia de propiedad de una cosa mueble determinada
determinada se efectúa con la tradición a su alrededor. Ya me está marcando la teoría del título y modo, que es una teoría muy difundida en el mundo para la transferencia de propiedad, y nuestro país la acoge para la propiedad mueble. Hay países que incluso la recogen para la propiedad inmueble. ¿Qué es el título y modo? El título es el acto jurídico, contrato, acuerdo de voluntades. Esto sí me sirve para una vez decirles algo que ustedes, me acuerdo, y no les he dicho, les digo ahora, que a mí me preguntaron eso cuando, recuerdo mucho en dos entrevistas cuando yo también buscaba mis prácticas. ¿Cuál es la diferencia entre acto jurídico y contrato? El acto jurídico puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Un acto jurídico extrapatrimonial, ¿cuál es? El matrimonio. También tiene efectos patrimoniales, sí, pero también tiene efectos extrapatrimoniales. ¿Cuáles son los efectos extrapatrimoniales del matrimonio? El deber de fidelidad, que está tan venida menos hoy en día, en la expedición. El deber de cohabitación, el deber de manutención. La manutención también se relaciona con patrimonial, pero manutención no solo se refiere a lo patrimonial, sino también al soporte, ¿no? Esos son los deberes del matrimonio. Por eso digo que es un acto jurídico extrapatrimonial. El contrato es eminentemente patrimonial. También, si ya recuerdo que les explicaba, por ejemplo, que está mal dicho la donación de órganos, porque la donación es un contrato, y como tal tiene efectos patrimoniales, y el órgano no es un bien susceptible de no es un orden susceptible de valorización económica. Lo correcto es decir cesión de órganos. Todo eso yo ya les he dicho y no lo repito. Y otra diferencia grande es que el acto jurídico puede ser unilateral, mientras que el contrato siempre va a ser bi o plurilateral. No puede existir un contrato de una parte. Bien, entonces ese es el título, mientras el modo es el acto complementario, el hecho jurídico acto complementario, hecho complementario. En cuanto a la transferencia de la propiedad mueble, está claro cuál es ese modo, la tradición. El Código Civil, la norma, impone que no hay transferencia de propiedad mueble sino hasta la tradición. ¿Bien? ¿Qué es la tradición? La tradición, bueno, podemos hablar de una entrega física, es causada en una promesa previa, voluntaria, por supuesto, no vale decirle yo te sustraigo y hay tradición, no. La tradición es una entrega voluntaria y por supuesto es bilateral porque fluye del acuerdo de voluntades de las partes. Fue una clara, esto yo lo expliqué, lo adelanté porque es la mejor muestra para poder explicar las diferencias entre derechos reales y obligacionales. ¿Se acuerdan cuando decía la diferencia con los lápices, no? Que fue objeto de su examen, por supuesto. O sea, decíamos de que qué pasaba en un contrato donde se comprometía a alguien a entregar lápices, pero no lo hacía. Había propiedad del que suscribió la adquisición del contrato, de la propiedad de esos lápices, no había propiedad, solo tenía un derecho de obligacional de crédito, ¿no? Bien, entonces que quede claro que la importancia de la tradición. Ahora,
La tradición tiene tres formas, marcadas en nuestro código, bueno, en distintas partes de nuestro código civil, pero están presentes en la realidad de la transferencia. La primera es la real. Es la más común, la que nosotros podemos verificar, estando como decir, yo te vendo algo, y lo que ocurre en el 90% de transferencia de bienes muebles. Yo te vendo algo y en el acto te lo entrego. Por decir así, te vendo un ¿cuánto? 5 soles, oferta, remate. Te dan el dinero y felices y contentos. Vamos. Lo común, lo bonito. Pero en la práctica a veces no sucede. A veces, por ejemplo, en autos. El auto te lo entrega cuando lo compras. Bueno, a veces no que sí. Pero si vas a un concesionario, por lo general te lo dan después de 20 días. Es obvio, no estoy criticando a los concesionarios, es un auto. Es un auto que cuando esté en un concesionario, por ejemplo, les cuento, no hay placa. La placa hay que tramitarla en registros públicos. Y por lo general demora eso. Porque según nuestra ley de transporte, ningún vehículo puede circular sin placa. Felizmente se cumple en su mayoría, en su gran mayoría. Ustedes ven los vehículos todos con placa. Por ahí va a haber alguno que le gusta la informalidad, pero tiene que ser detenido. Definitivamente. Entonces, esa es la tradición real, es lo que nosotros más vamos a ver en la realidad física, en el día a día, en la cotidianidad. Pero existe la llamada forma de tradición ficta. ¿Qué es la tradición ficta? Se presentan dos escenarios, pero vamos a explicar los dos. Primer escenario de la tradición ficta, por cambio del título de quien posee. ¿Qué es esto? Vamos a verlo. A ver. Yo, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo claro. Si yo tengo mi auto y decido darlo en arrendamiento. Acá, caballero, ¿cuál es su nombre? Eduardo, le voy a dar en arrendamiento mi auto. ¿Usted está bien conforme? Una renta, por decir una renta mensual. ¿Estamos de acuerdo? Genial. Sin embargo, en el transcurso de este contrato, Eduardo dice: Daniel, deseo comprarte tu auto, me ha gustado, llevo 3 meses arrendándolo y me siento cómodo, ¿no? Ah, qué bueno, entonces hagamos la compra-venta, hagamos el contrato, bien, muy bien, genial, todo, ¿no? Hacemos un contrato bonito, yo, el Carrillo, Eduardo, cartonito, genial, lo cerramos. La pregunta del millón es: ¿cómo se consuma esa tradición? Si me han seguido, hay un arrendamiento acá. Él está poseyendo el auto. La ley se pone en esa situación porque sería absurdo decir que él me lo devuelva para luego entregarme, ¿no? Simplemente, si ya lo tiene, que se lo quede, porque ya cambió su título posesorio. De lo que era arrendatario, pasó a ser el propietario. Esa es una tradición ficta, porque una entrega en realidad que consuma la propiedad, que consuma la transferencia, no ha existido. Pero la norma le da ese valor porque entiende que si ya está en posesión del bien mueble, es inútil hacer esta figura de devolución y entrega, ¿no? Esto es el cambio de título de quien está poseyendo. Estamos en el primer supuesto. ¿Sí? Reitero una vez más el supuesto, quiero que quede claro. Una vez más, a ver cómo otra cosa. Algo más sencillo. Me voy a dar en depósito, esto nada más. Imaginemos que baje un montón de dinero, ya sabemos que compra barato. Le doy en depósito este presentador. Bien. Él lo va a guardar. Luego de unos días, yo le pago para que lo guarde y lo cuide. No, imaginemos que es una joya. Que le voy a dar mi prometido. Guárdamelo porque se lo voy a dar de acá unas fechas en mi aniversario. En mi casa mucho robo. Pasan los días y él me dice:
Daniel, me gustaba esta joya también para mi señora, mi novia. Te la compro. Digo, no, es para mi esposa, pero te ofrezco esto. Ah, ya. Se la vendo. ¿Es necesario que me la devuelva para yo volver a dársela? No. Él tenía un título de depositario, una posesión como depositario. Entonces ahora, a partir de que me la compra, ya hay un título de derecho del propietario, título de propietario. Es decir, ha cambiado el estatus. Ha cambiado el estatus de la posesión, ha cambiado su estatus posesor, ha cambiado el título posesor. ¿Correcto? Ese es el primer supuesto de tradición ficta. Recuerden, todo lo que es ficta es porque, como su nombre lo dice, no hay mayor misterio, ficticia. La ley está imponiendo una ficción. Ustedes van a encontrar mucho este término ficta, sobre todo en términos procesales. Van a verlo ficta. Pero desde acá ya lo usamos. Ahora, cesión del bien en poder de tercero. Cesión de bien en poder de tercero. ¿Qué es esto? El mismo ejemplo voy a usar para que lo podamos ver. Una vez más tengo un reloj. Este es un reloj ejemplificativo. Aquí como el señor. Le voy a dar un reloj de depósito. ¿Es por mí o no? Reloj de depósito. Muy bien. Un reloj, después le digo aquí al señorita, quiero vender mi reloj. Mi reloj lo voy a vender, por decir, baratito, en 100 soles. Él dice, ya está bien, pero sabes que yo no estoy en posesión, el reloj está en depósito. Muy bien. Ella dice, acepto. Ya está en depósito, está ahí. Me gusta que esté en depósito ahí porque lo está cuidando. ¿Correcto? Estamos imaginando que es un Rolex. Un humilde reloj. Entonces, un Rolex más falso. Ojo, hay muchas falsificaciones, pero algunas muy buenas, pero no va por ahí el tema. Después voy a hablar algo respecto de los lugares donde compro. Acepta el contrato. ¿Ella es la propietaria del bien o falta la tradición? En principio faltaría una tradición real, pero la ley también le da a estos efectos de tradición ficta, porque ella está reconociendo que el bien está en depósito. O sea, estoy cediendo el bien que está ahorita por poder o posesión de un tercero, por un contrato de depósito. ¿Nos damos cuenta? O sea, repito, el bien no está en posesión mía, pero está en posesión de un tercero bajo un esquema contractual. Y ella, la adquirente, acepta ese esquema contractual. Por lo tanto, se produce una tradición ficta. ¿Bien? Dos casos entonces de tradición ficta: cambio de título posesorio y cesión de bien por tercero. Es una pregunta. Sí. En el caso de que un escenario, pero no esté en el depósito, sino que esté arrendado, por ejemplo, un auto, Sí, también podría darse, claro, porque se cumple el supuesto del poder de tercero. Ahora, imagino que este tercero tiene que ser comunicado. ¿Esa forma de comunicación? Bueno, en realidad tendría que ser comunicado, pero tendría que ser comunicado en el momento de que tenga que recuperar el bien, ¿no? Porque si no le comunicas, él va a cumplir su contrato. Claro, pero vamos a esa posibilidad tiene que ser comunicado para entregar a otro. Sí, Claro, sí, pero ¿qué claro. tipo de comunicación sería útil? Lo que pasa es de que si no se hace la comunicación, por ejemplo, en el anterior caso que figuraba, habría una clara mala fe. ¿Por qué? Porque si yo imaginemos que yo vendo algo que está arrendado, puedo hacerlo incluso en bienes inmuebles, ya les conté algo de ello, pero lo voy a volver a comentar seguramente. ¿Se acuerdan que decía cuál es la diferencia entre un arrendamiento inscrito o no inscrito? ¿Verdad?
seguramente. Si no se acuerdan, lo comentaré, pero ahorita no. Ya lo vimos. Se lo contestaron. El arrendamiento, ¿puedo yo vender algo que está arrendado? Sí, ya les dije que sí. El tema es de que el adquirente se va a volver el arrendador. ¿Por qué? Porque no tendría sentido, que por ejemplo en el caso que le alquilo a Eduardo, que Eduardo me siga pagando renta si ya no soy el propietario. ¿Nos damos cuenta de ese efecto? O sea, si yo sigo con todo si yo no le comunico a Eduardo, él va a pensar que yo sigo siendo el propietario y me va a seguir pagando renta. Hay una clara mala fe de mi persona. Al final el propietario va a quitarme esa renta, porque la renta es un fruto civil, recuerda. La renta es un fruto civil. ¿Se acuerdan cuando veíamos frutos naturales, industriales, civiles? Y el fruto civil pertenece al propietario. No, casa, no te metas todavía. Y le mueves. Un auto, una joya, algo de valor, definitivamente, porque hablo de bienes muebles de valor porque ahí es donde lo van a ver. Porque en realidad, si son bienes de la cotidianidad, pues no, bien mueble que es mi corbata, mis lentes, la galleta que compran, todo los alimentos, todo eso son bienes muebles. ¿Sí? Estoy hablando de bienes de singular valor objetivo, porque me pueden decir, una joya para mí vale lo máximo porque me lo dejó mi mamá, mi abuelita, pero estamos hablando de valores objetivos. Como por ejemplo el precio de la historia, ¿no? Para mí la guitarra de Jimi Hendrix podría no valer mucho, pero ¿en cuánto la vendieron? $600,000. Bueno, pues es el valor del mercado, porque hay gente que está dispuesta a pagar eso. Yo particularmente. Veamos entonces. El tercer modo de tradición ahora es el documental. La tradición documental implica que las partes mismas, hay dos maneras de entender esta tradición documental. Hay títulos valores, que la sola entrega del título valor representa la entrega de la posesión, a pesar de que no se haya hecho en la realidad. Por ejemplo los bonos, ¿no? No sé si lo estoy pronunciando bien, pero siempre ha sido difícil pronunciar. Pero lo voy a escribir. Es un título valor. No sé si ustedes ya están en la parte de títulos valores. Pero no se preocupen, que es sencillo. Después van a ver letra de cambio, cheque, pagaré. Todo eso lo van a ver en títulos valores. En realidad, el Warner viene casi al último, ¿no? Pero porque en verdad lo que se explica en los cursos es lo que lo más van a ver, ¿no? Los títulos valores que más se ven en la práctica son la letra de cambio y el cheque. Y en eso se concentra. Pero bien, a lo que íbamos. El Warner es un título valor que la entrega de este título valor significa la entrega del bien. Mucho se utiliza en términos aduaneros. En el comercio marítimo, porque el bien ya está viniendo, pero las partes necesitan contratar en ese momento. O sea, la parte dice, ¿cuánto tiempo va a venir? No sé, 2 semanas. Yo digo, no, pero yo necesito que ya se produzca la transferencia. Entonces, pues, tenemos que esa entrega del título valor representa la entrega de la posesión. Muy bien. Ahora, la entrega documental, la tradición documental, se utiliza también en materia contractual. ¿Qué es esto? Por ejemplo, mucho se ve en el mercado de automóviles. Muchas veces dentro del contrato, nosotros declaramos que se ha producido ya la transferencia, y puede ser que a veces no. Pero con esto vamos a tener una presunción de tradición. Reitero esta situación. Por ejemplo, Ana, me gusta tu carrito, pero quiero
vamos a la notaría. Bueno, que así cuando son rápidas las transferencias de autos, son así. Cuando vas a la marina, donde hay gente que vende autos usados, ¿me gusta este auto? Vamos a la notaría ya de una vez, no perdamos tiempo. Puede suceder, sí, puede suceder. A veces los precios son tan buenos que uno es así. Es más, ustedes entren a Neoauto, si ven un precio bueno y tienen el dinero, consíganlo, porque si no los revendedores se lo ganan. Entonces, lo decimos en el contrato. Ana me dice, ¿sabes qué? Mi auto está en el taller y me lo va en 2 días sale. Yo digo, ¿está bien voy? Sí, efectivamente, un taller de confianza. Sí, un taller de la casa que le dicen, o sea, un taller del mismo Hyundai, del mismo Toyota, del mismo Honda, de la marca que sea el carrito. Ahí, ok, es el taller de confianza. ¿Qué te parece si hacemos? Me dice, pues, que el contrato, para ya no estar haciendo más operaciones, en el contrato declaramos que la entrega se ha efectuado. Y yo convengo, porque tengo esa confianza. Recuerden algo que les dije desde el principio, en materia de contratos tenemos que apelar al principio de confianza. Incluso les comentaba, ¿qué les decía? Estamos condenados a confiar el uno en el otro. ¿No es cierto? Porque si vamos a desconfiar, pues no tratamos nada. ¿Se acuerdan que les decía lo miserable, Jean Valjean, que va con el sacerdote? Le dice el sacerdote, la coge, y Jean Valjean se sorprende de su caridad, de su confianza, y dice, ¿cómo confías que yo no te voy a matar en la noche? Y el sacerdote le replica, ¿por qué? ¿Y cómo tú sabes que yo no soy el que te va a matar? Jean Valjean le dice, no lo sé. El sacerdote le dice, a vez, estamos condenados a confiar en el uno en el otro. Son pasajes literarios que se aplican perfectamente. Entonces así funciona. Es una tradición, está en el documento de la tradición. Y nosotros lo estamos pactando de esa manera. Bien, así funciona esta llamada tradición documental. Muy bien. Vamos a estos dos supuestos. ¿Qué significa salvo disposición legal diferente que el 947 me marca? Que van a haber ocasiones que se exija algo adicional. Sobre todo en el título. La tradición, ya hemos hablado de los supuestos. Sobre todo en el título. ¿Qué quiere decir? Que va a veces de que no va, así sean bienes muebles, no va a bastar el convenio entre las partes, no va a bastar el verbo, a eso voy. No va a bastar, hasta ahora he hecho ejemplos con la sola voluntad, pero yo también les pregunto qué es lo que ocurre en la realidad. ¿En la realidad alguien vende un auto de sola palabra? No. Pero ojo, que no solamente no lo hacen porque fuera, digamos, seguro, porque ir al escrito, sino porque el mismo Código Civil marca, por ejemplo, que si se trata de una donación, si el valor de los bienes muebles excede el 25% de una UIT, por ejemplo, se debe hacer por escrito de fecha cierta. O sea, me está marcando una formalidad, porque ojo, no solamente me dice que debes hacerlo así, sino bajo sanción de nulidad. ¿Se acuerdan cuando el acto jurídico ustedes estudiaban la forma del acto jurídico y el famoso bajo sanción de nulidad, ¿no? Esa forma es a solemnitate, una forma solemne, por la palabra. O sea, a eso va el 947, que a veces en el contrato se va a requerir más que el verbo, más que la sola consensualidad, se va a requerir formalidades adicionales. Sobre la adquisición ad non domino, ¿qué me dice el 948 del Código Civil? Eso es lo más grandecito. Quiero cambiar la letra.
sería maravilloso. Quien de buena fe y como propietario recibe de otro la posesión de una cosa mueble, adquiere el dominio, aunque el enajenante de la posesión carezca de facultad para hacerlo. A ver, esta adquisición a non domino entendamos. Después vamos a la sección. O sea, lo que me está marcando esta adquisición a non domino es de que yo presumo, sobre todo en bienes muebles, que quien posee es propietario. Claramente, yo en estos momentos, por decir, aquí la señorita, ¿cuál es su nombre, señorita? Paola. Paola me dice, Daniel, te vendo mi tabla. Digo, chévere, ¿cuánto? Te la quemo ya, como se dice, no sé, 50, 100 soles, ya, genial, no. Y después, no sé, viene la hermana de Paola y me dice, Daniel, esa es la tabla que es mía, ella no te la podía vender. Ella. ¿Qué es lo que tratamos de decir? De que el Código Civil protege a quien adquiere de buena fe y acá también viene el concepto de medianamente diligente, ¿no? Si yo estoy viendo que es un estudiante que viene con su tablet, pues medianamente puedo decir y ampararme la presunción de que es suyo, ¿no? Ojo de que esto tiene mucho que ver con la diligencia. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo no puedo apelar a este artículo, y ahí va justamente, se efectúa esta regla, los bienes perdidos y los adquiridos con infracción de la ley penal. Yo no puedo ampararme si voy a un sitio donde evidentemente existen suficientes indicios. Me rectifico, es evidente, no hay indicios. Existen suficientes indicios que están vendiendo cosas robadas. Yo no puedo decir, yo no sabía que era robado, cuando sabemos bien cuáles son los sitios donde es muy probable que sean bienes robados. Tú no vas a conseguir un reloj por decir un Tissot. No voy a Rolex, pero yo he visto bastante. Una vez fui a la Cachina Verde, ¿verdad? Por si acaso. Veía Tissot, Bulobas, precio 200, 300 soles, y yo decía, gracias. Es obvio que son robados, nadie te va a vender ese precio. Nadie te lo va a vender, es así. Es unas zapatillas Adidas, unas zapatillas, no sé, para no ir a gama demasiado alta, no sé, Primo, Puma, no te la van a vender a 30, 40 soles, ¿no? O sea, uno tiene, y todavía con etiqueta, ¿no? No sé si han visto hasta con la etiqueta de Ripley, Adidas, te lo venden. O sea, uno medianamente puede suponer que te robaron. A pesar que te dicen, igual es un delito, ojo, no es robado, sino de contrabando. Bueno, ¿cuál es un delito? Por eso yo siempre también he dicho, no compren ahí, a veces es tentador, no compren ahí. Alguien ha podido incluso hasta morir por ellos. Entonces, pensemos en ello, ¿no? Pensemos. Entonces, y ojo, de que en este sitio también hay, o sea, no solamente, se ha popularizado mucho, ¿no? Por ejemplo, la Cachina, las Malvinas, y lamentablemente hay negocios que son lícitos y buenos profesionales, diría yo incluso, porque a veces en un celular te lo arreglan, te lo están arreglando nada más, y te lo arreglan bien, y hay buena gente muy preparada, ¿no? Porque a veces no consigues por tu casa, de ningún lado, quien te lo arregle, vas ahí y te lo arregla. Lamentablemente conviven estos dos negocios en este mismo lugar. Muy bien. Entonces, repito este tema de adquisición a non domino. Non domino significa adquisición de quien no es propietario. La regla es, como buena regla con su excepción, ambas combinan en el 948. La regla es de que yo voy a presumir que quien me vende es el propietario, y pues, genial. Si yo, por ejemplo, le decían también de que dicen que a veces también en algunos lugares venden bienes que son robados, pero incluso hasta boleta te dan. ¿Listo? Sí, visto.
ahí como que uno podría decir, ¿a qué centro me refiero? No lo estoy afirmando porque no me consta, pero me han dicho, por ejemplo, que en Juegos Azules también venden cosas robadas. No lo dudo, pero bueno, porque tienen la licencia, pero bueno, si es que fuera cierto, ahí como que sí podría entrar la presunción de adquisición a non domino, porque es un centro que incluso hasta el comprobante de pago te da, y comprobante original, ¿no? O sea, no esos comprobantes. Por ejemplo, ahorita ya no reciben esas boletas que son físicas, ¿no? Esas boletas ya no están en circulación. Todo es virtual ahora, todas las boletas digitales, electrónicas. El que te da boleta física es por dos cosas. Uno, porque en verdad te son falsas. O número dos, cuando todavía estaba permitido, sacó un montón de boletas, un montón de talonarios para evadir impuestos. Porque esas boletas, como no son físicas, ya sumándolas no las ven y las controla, y pues se va del tributo. Ya cuando vean tributario van a ver estos temas, ¿no? Porque así se molesten mis amigos contadores, que tengo varios, cuando les digo, tu carrera está destinada a evadir impuestos, porque si no hay control de contador. Se molestan los contadores cuando les digo, con mucho cariño, con mucho cariño. Volviendo al punto. Si es que entonces, yo compro y tengo buena fe, y la buena fe relacionada con la diligencia, voy a poder afirmar que estamos ante una adquisición válida. El Código Civil en el 948 también me habla de la adquisición, que no se produce la adquisición cuando se están violando reglas penales, ¿no? Ahorita voy a complementar esto con otro artículo. Acá está. Este artículo de la adquisición a non domino, veámoslo al compás del 1542. Del artículo 1529 en adelante están las reglas de compra-venta, que vamos nosotros a revisar algunas. Estamos hablando de transferencia de propiedad. Los bienes muebles adquiridos en tiendas o locales abiertos al público no son reivindicables, está diciendo el Código Civil, si son amparados por facturas o pólizas del vendedor. O sea, te está marcando lo que les acabo de decir. Si les están dando un comprobante y un comprobante fidedigno, pues consérvase bien. Por más que en ese sitio, aquí se relaciona mucho con el 948, con lo que les digo de la buena fe diligente. Yo estoy yendo a un centro abierto al público, me están dando factura, ¿no? Queda salvo el derecho del perjudicado para ejercitar acciones civiles o penales que correspondan contra quien lo denegó indebidamente, por supuesto, pero ya no está en el orden real, en el orden de los derechos reales. Yo les he dicho algo, va a haber ocasiones que el Código Civil decida quién se queda con la propiedad de un bien y que puede ocasionar una insatisfacción a otra persona. Por ejemplo, yo les adelanto algo que vamos a ver seguramente la próxima semana. Las dobles ventas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le vendo, que fue por aquí a los señores? Acá el señor, ¿cuál es su nombre, señor? Renzo, te voy a vender mi casa. Y hacemos un contrato incluso. Bien, hacemos un contrato bonito, todo. Buen abogado, no sé bien completo. Luego, todavía no le entrego la casa. Estoy haciendo, por ejemplo, una casa deliberadamente. Sé que no estamos en medio del muerto, sino que lo que pasa en nuestro país. Luego voy acá con el señor. ¿Cuál es su nombre, señor? Joseph. No le entregaba la casa. Él es más sagaz, más precavido, mejor dicho. No estoy diciendo delincuente ni nada. Él lo lleva a la notaría, hace la escritura pública y lo inscribe al registro público. Se ha presentado una doble venta. Yo le vendo a él y a él el mismo bien. Yo le vendo a ambos el mismo bien. El Código Civil, al final, tiene que tomar partido por uno, en el ámbito de derechos reales. Sí, el Gandhi escribe, lo vamos a ver con más detalle, por eso también es bonito escribir, es necesario. Pero ojo,
Si va a ganar, y les adelanto la regla, aquí gana el que inscribe. Si va a ganar Joseph, ¿qué hacemos con Renzo? ¿A llorar al río? No. Por eso Renzo tiene acciones civiles y penales. Puede exigir mi indemnización, puede exigir que restituya lo que él me pagó. Puede incluso denunciarme penalmente por estafa en modalidad estelionato. Pero no va a recuperar el bien. O sea, acá estamos en el orden de derechos reales. Yo les he repetido la importancia de los derechos reales. ¿Qué es lo que ustedes prefieren? ¿Que a mí me metan a la cárcel? ¿Que recuperar el dinero? Es más, puede ser de que el juez diga, sí, Daniel tiene que devolverle el dinero. ¿Y ahora dónde está Daniel? En el extranjero, quizás. He ido, no sé, a prepararme para el día siguiente, qué sé yo. ¿Eso quiere Renzo? No, quiere quedarse para la propiedad. Por eso es la importancia de los bienes raíces. A eso iba. El Código Civil a veces te dice, y acá también es otra muestra, que te dice que ya, te robaron, lo vendieron en un centro abierto al público y quedaba boleta, todo. Entonces, si me robaron, ¿qué? Ley, Estado, ¿me está diciendo que no puedo hacer nada? Sí puedes hacerlo, pero olvídate de la propiedad. Puedes exigir indemnización, puedes denunciar penalmente, pero la propiedad ya no va a volver a ti. Puede ser frustrante, pero también algo que ya seguramente les han dicho del acto jurídico. La ley siempre va a proteger al tercero de buena fe, porque a eso vamos, al tercero de buena fe, al tercero que adquiere con diligencia también, ¿no? Ojo, estamos hablando de buena fe, porque la situación que he hecho con Renzo y con Joseph cambia si hay mala fe, que eso ya también vamos a dar un poquito en detalle. Cambia si hay mala fe. Bien, ojo que estamos avanzando en la teoría. La próxima semana va a ser full casos. ¿Todavía cuánto falta? Faltan 2 semanas todavía para que me vaya. Voy a regresar, no se preocupen. También los espero. Me da terror la turbulencia de este ya le comentaba, yo voy a hacer un curso de posgrado 2 semanas en España. Vaya dejando el testamento. De derecho a registrar. Yo les traeré, si hay alguna novedad por allá, se las traeré con primicia, ¿no? Aunque allá siempre están hablando de lo mismo. Protección del derecho a la intimidad, o de preparación de plata, vamos a comentar. Vamos a la referencia de la propiedad inmueble. Estaba empezando a hacer caso, pero digo, mejor la próxima semana hacemos caso de todo y repasamos toda la teoría. Ojo que voy a pedir la próxima semana ayuda de ustedes en algunos casitos, así que vengan, porque voy a valorar esa participación. ¿Okay? Transferencia de propiedad inmueble. A ver, desde ya decimos esto es transmisión consensual. Llegamos a lo que tantas veces yo les he mencionado. La transferencia consensual. ¿Qué es esto? Es el vivo, la expresión máxima y la explicación del 949 del Código Civil. El 949 del Código Civil, defendido por algunos doctrinarios, profesores y repudiado por otros, el 949 del Código Civil dice esto: la sola obligación de enajenar un inmueble, o sea, desde que nace la obligación de enajenar, determinado, hace al acreedor propietario de él. Es decir, el solo nacimiento de la obligación de enajenar, que puede surgir de cualquier tipo de contrato, sea este verbal o escrito, hace nacer la propiedad, genera la adquisición de la propiedad inmueble. Esto es lo que yo tantas veces les he dicho y está en la ley, no me lo he inventado. Lo que les decía desde el principio del curso.
que yo digo, te contrato contigo, ¿te puedo contratar? ¿Sí me parece su nombre? ¿Cuál? Díaz Sánchez. ¿Su nombre? Miguel. Miguel, ¿qué pasa que hemos dicho nosotros tantas veces? Yo te vendo mi casa, nos damos la mano y se produjo la transferencia de propiedad. Quedamos en el precio, obvio, y se produce la transferencia de la propiedad. En la práctica, ¿quién opera de esa manera? Nada, nadie se queda ahí. Esas a veces son los artículos que ya han quedado desfasados, ¿no? 40 años y ojo, que no sé si va a haber otro congreso de Derecho Civil por los 40 años, que hubo en el primer semestre, debería haber otro. Seguramente van a haber defensores de esto. Y los respeto mucho, pero discrepo. Sin apasionamiento ni nada, ¿no? Bueno, sí, a veces nos apasionamos, pero sí van a encontrar. Y yo les voy a dejar la lectura, que no se preocupen, les voy a tomar después del receso que vamos a tener. Pero ya les voy a decir desde ya. La lectura del profesor González Barrón, quien defiende la teoría consensual, quien defiende este artículo. Y ojo, ustedes se van a dar cuenta que no es pacífica, ¿no? No es pacífico este debate. Y ustedes van a tomar posición, por supuesto. Yo les voy a pedir posición, postura. Porque eso no va a ser un control de lectura, va a ser una práctica que se basa en la lectura, que son cosas distintas. ¿Sí? Yo, por favor, ya, Nayeli, te voy a dar después la lectura de González Barro para que lo produzcas a sus compañeros. Está desde ya en Sinetray, por si acaso, pero igual lo voy a especificar para que ustedes vean las razones, y no se los voy a decir yo, se los va a decir González Barrón a través de su texto. Porque si se lo digo yo puedo cambiar palabritas y no. Que él mismo se los diga a través de su texto. Desde ya adelanto que también hay argumentos. No estoy desdeñando los argumentos que apoyan este artículo. ¿Cuál es el principal argumento del artículo 949? De que hoy en día en nuestro país todavía no existe una cultura registral fuerte. Es decir, hay muchas personas que no han inscrito sus predios. Hay muchas zonas del país que no tienen inscripción. Y que no podemos decir entonces de que solamente con la inscripción se va a producir la transferencia de la propiedad. ¿Algo de cierto? Sí. Hay muchas personas que no inscriben. Yo les he dicho a ustedes, si ustedes ven registros públicos, quizás sus papás, abuelos, de quien sea la casa donde viven, quizás no la tenga inscrita, pero yo insisto, decir esto como argumento es incentivar la informalidad. Pues bien, debemos ir al otro extremo, incentivar la formalidad, incentivar de que alguien inscriba. Vamos a ir viendo también por qué. Volvemos a la diapositiva. ¿Saben qué? De todas maneras voy a adelantar eso. El 949 nos marca la consensualidad, clarísimo. Pero yo ya les había adelantado también esto, se lo vuelvo a decir. Se me travió el artículo. Aquí está. Si estamos ante donación de bienes inmuebles, una casa, miren lo que me pide: escritura pública, bajo sanción de nulidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Hay mayor formalidad para donar la casa que para venderla. ¿Sabes? Porque me dice que esta donación, si es que no hago escritura pública, es nula. En otras palabras, para donar sí requiero de escritura pública. Ojo, diferenciemos. Escritura pública no es lo mismo que inscripción. Escritura pública, ¿de quién es? Del notario. La inscripción es ante registros públicos. ¿Bien? Para donar un predio necesito una mayor rigurosidad, una mayor formalidad que para vender. En la práctica yo les voy a decir, ambos, en la práctica la gente hace escritura pública e inscribe, ambos actúan por igual.
pero ilegalmente no requiero, la escritura pública es obligatoria para donar, para venderlo. Y pues entonces, ¿de dónde viene este sistema? Origen del sistema de transmisión consensual. Bueno, primero distingamos entre la cosa y el derecho. ¿Por qué? Porque el artículo 949 nos habla de la obligación de enajenar. Es decir, no nos está diciendo que se entrega el bien. No, acá no hay tradición, si se han dado cuenta. A diferencia de bienes muebles, en ningún momento, ya estamos en muebles, he dicho tradición. No lo he dicho. ¿Por qué? Porque aquí con el solo, repito, el solo nacimiento de la obligación de enajenar ya produce la transferencia de la propiedad inmueble. Nos damos cuenta de ello. Entonces, es una ficción, ¿no? Es un grado de ficción del sistema ritual, ¿no? No tienen ustedes ya han conocido la fecha cierta, ¿no? En obligaciones, cuando concurrencia de acreedores, no lo voy a estudiar acá de nuevo. Y si ya les han dicho todo en obligaciones, igualito acá lo vamos a reforzar. Pero si se dan cuenta, ¿se acuerdan de concurrencia de acreedores? 1135 y 1136. ¿No han estudiado la doble de los casos de que cuando uno se obliga frente a dos acreedores por el entrega el mismo bien? Bien cierto. Obligaciones de dar bien ciertos. ¿Tienen estudiado? No díganme por favor. Porque si no me cuadro. Me vuelvo loco, hijo de decía, si lo han estudiado entonces, ustedes ya saben que pueden ocurrir dobles ventas. Ya saben la importancia de la buena fe. Y ya han descubierto lo que es fecha cierta. Lo importante que siempre ha sido en la historia, tener una fecha cierta. O sea, no confiar en la fecha del documento. Porque en el documento podemos poner la fecha que queramos, el papel aguanta todo. ¿Verdad? El papel aguanta todo. Ahorita le pido a Eduardo, una hojita, compra-venta, ponemos 1 de febrero del 2023. Y el papel dice eso. Y yo entonces voy a decir, el 1 de febrero de 2023 se produjo la transferencia, cuando ya estamos en 2024, nos damos cuenta. El papel aguanta todo. Pueden decir, estoy actuando de mala fe, probablemente, pero ¿quién va a saber, diría yo? No voy a eso. Sino, ¿por qué menciono el ejemplo? Porque estoy exaltando la importancia de algo que ya lo saben, fecha cierta. La fecha cierta y los supuestos de fecha cierta que vamos a repasar, así lo hayan hecho en obligaciones. ¿Se acuerdan? Ustedes se acuerdan, la muerte del otorgante, en documentos privados, la muerte del otorgante, la certificación de firmas. Estamos hablando también de la difusión en un medio público, periódico, la radio, ¿no? Todos esos supuestos son de fecha cierta. Tiene que quedar claro de que siempre ha sido un objetivo la fecha cierta. Incluso en la Edad Media. ¿Cómo en la Edad Media conseguíamos fecha cierta? Se dice la leyenda, porque algunos historiadores del derecho, se dice la leyenda de que a un niño, en el momento que hacían el pacto, por ejemplo, acá con Eduardo, el pacto de compra-venta, a un niño le daban una soberana paliza. Y el niño siempre se iba a acordar de ese día. Te preguntaban, ¿cuándo fue que te dieron esa paliza? Tal día. Esa es la fecha cierta. Porque el niño nunca se va a olvidar. A esos extremos llegaban antes, pero ahora que tenemos notariado, ya no se llega. Más, hoy estamos en una generación que al menos no se lo. Ustedes quizás han vivido eso, yo y sí, de vez en cuando, he sido niño también. Volviendo al punto. La fecha cierta es algo que si nosotros leemos aisladamente el 949 pareciera no importar. Porque decimos de que el solo consenso, o sea, la sola hojita de cuaderno. Además, ni siquiera necesitamos hojita de cuaderno, pero ya queremos dejar algo por escrito. La sola hojita de cuaderno produciría la transferencia de la propiedad inmueble. A esos extremos llega el 949. Por eso estamos hablando un grado de ficción del sistema ritual.
Y por supuesto, es la exaltación de la autonomía privada. O sea, solo el mérito de autonomía privada, solo el mérito de la manifestación de voluntades, se produce la transferencia en propiedad. Algo que no tiene ni quienes no lo tienen, no lo tienen países de Europa, ni siquiera España. En España es la escritura pública, ellos tienen la escritura pública obligatoria. Vamos a los sistemas de transferencia de propiedad inmueble. ¿Y de dónde sacamos nosotros la ritualidad, la consensualidad? Ojo, la semana pasada me prestaron un plumón azul, ¿está el dueño? Gary, creo que. No, yo no voy a guardar hasta que el dueño. A ver, Francia. Y ahí tenemos la consensualidad. Código Civil de cuándo? 1804. Ese va a cumplir más años. En Francia está la consensualidad. Recuerden algo de Francia. Recuerden algo de Francia. 1804 había pasado poquito de la Revolución Francesa, ¿no? Algo que siempre recordamos, pero no recordamos solo el inicio, luego cómo se degeneró. Por historia saben que después de la Revolución Francesa vino el gobierno del terror, Robespierre y todo eso. Y dejó de ser algo idealista. Pero los conceptos son bonitos. En la práctica se volvió tarde. Por eso le pusieron el gobierno del terror. En Francia se trataba de poner en el máximo pedestal lo que es la libertad y la autonomía privada. Por eso surge eso. Por eso surge esta consensualidad. Por eso nosotros, por ejemplo, si ustedes escuchan esa famosa frase, el contrato es ley entre las partes. ¿Lo han escuchado, no? Incluso una abogada que finge periodista, Rosa María Palacio, le decía en una entrevista, el contrato es ley entre las partes. El contrato es ley entre las partes. Hay que regresar a la facultad. Eso es en Francia. Acá no, porque acá no existe la excesiva onerosidad de la prestación y la lesión contractual. En Francia no existe. Por eso ellos sí dicen con absoluta certeza le contraen o entre el paz. Pero acá no. Acá no. Acá no existe. Y recordemos que siempre hablando, si en Francia se dice que hay una voluntad mediada, entonces ya no hay contrato. Porque ellos exaltan al máximo la autonomía privada. O sea, hemos importado este modelo incompleto. A veces hacemos eso, pero importamos modelos incompletos. Francia tiene entonces esta transferencia de propiedad, pero ellos tienen un registro muy distinto al nuestro. Un registro que no tiene ninguna calificación, es un mero archivo. Un archivo. Pero este registro tiene la oponibilidad. Es decir, en Francia funciona de esta manera. Por eso digo que nosotros importamos modelos incompletos. Yo hago un contrato simple, voy al registro y lo archivo. Y el archivo, si ya está en ese archivo, se presume que es de conocimiento de todos, porque todos pueden acceder a ese archivo. ¿Okay? No estoy hablando si ese contrato tiene algún defecto de nulidad o no, eso es otra cosa, sino de que ya se tiene conocimiento de ese contrato. Así funciona en Francia, en Perú no. En Perú hemos optado por el sistema consensual, pero no hay un registro de contratos. O sea, no hay un mero registro, no hay un archivo de contratos, porque sí hay un registro público, lo saben. Pero no hay, en ese registro público necesitas requisitos para acceder. En Francia no, tratas y vas. Ellos lo entienden así. En Perú no se ha creado este registro de solo contratos, ¿no? Un archivo de contratos no hay. Por eso yo me atrevo a decirle que el sistema francés, si lo íbamos a optar, pues optemos lo completo, ¿no? No a medias. Las cosas a medias no funcionan. Este es el sistema consensual, el sistema del título y modo de transferencia inmobiliaria. El título y modo es que hay un contrato, pero necesitas algo más. Necesitas un hecho o acto complementario.
Lo que acabamos de estudiar en bienes muebles. Este sistema está, como les decía, en España. ¿Qué necesitas para que se produzca la transferencia de la propiedad? La escritura pública. Bonito. Algo más. Porque en España también ya están pensando saltar a la inscripción constitutiva. Bueno, están pensando en el 2019, pero estos cambios resisten, ¿no? Estos cambios demoran. Y por supuesto, hay el sistema de transferencia de propiedad inmueble. Ojo, que quede claro algo. En nuestro sistema, hoy por hoy, opiniones pueden haber varias, pero hoy por hoy tenemos el sistema consensual. Que quede claro. Te estoy explicando lo que hay en el mundo. Que quede claro porque pueden decir, entonces hay sistema de inscripción en Perú. No, no lo hay. Que quede clarísimo de que estoy poniéndoles en contexto de lo que hay. El otro sistema es el sistema, volvamos a Francia, el sistema que a poco ha ido ganando adeptos en el mundo, que es el sistema de la inscripción constitutiva. Inscripción constitutiva del derecho de propiedad. ¿Qué dice este sistema? Que no hay transferencia del derecho de propiedad, sino ¿hasta cuándo? Hasta la inscripción. Desde la inscripción, mejor dicho. Desde la inscripción. ¿Quiénes son los embanderados de este sistema? Alemania. Este sistema ha ido mejorando, pero ya lo preveía en su EGB. ¿EGB de qué año es? 1900. ¿Qué es este sistema? Porque yo les digo que podría funcionar en Perú, ya me pueden decir, no, la realidad alemana es distinta, sí, lo sé. Nunca pretendo comparar, como le dijeron en su momento a Vargas Llosa, que independientemente de quién se lo dijo, fue una gran verdad. Usted piensa que está en Suiza, doctor Vargas, ¿no? ¿Han visto ese debate? Creo que está en YouTube, ¿no? Es histórico. Vargas Llosa contra Alberto Fujimori. Y Alberto Fujimori, sí, todo el discurso lo dijo doctor Vargas, algo medio zócalo, medio sarcástico. Pero le dijo eso. Usted piensa que está en una Suiza, doctor Vargas. Usted piensa que está en una Suiza, cuando debe saber que está en Perú. Es cierto, es cierto. Vargas Llosa a veces quería implementar modelos pero lo que, o sea, no digo que tal hubiese, yo no me gusta hablar de ucronía. Es ucronía pensar mucho en qué hubiese pasado si con otro evento. Pero qué hubiese pasado si se ganaba Vargas Llosa. En verdad lo que él decía se aplicaba en Perú. Es algo ucrónico, o sea, no se puede decir, ¿no? Porque a veces no queda otra que haciendo. Y por eso de que no se equivoca es porque no hace nada, ¿no? Así de sencillo. Por ejemplo, la apuesta de Bukele de ser el Bitcoin como moneda oficial es una apuesta sumamente arriesgada. Sumamente, y es más, ya hay críticas a eso. No estoy hablando de la política de seguridad, estoy hablando de la política económica de Bukele. El Bitcoin es la moneda oficial de El Salvador. Sí, ahí se me ocurre. A veces, antes el diccionario era el mataburro de Bukele. Sí, así cambian los tiempos, pero y hay grandes críticas a Bukele por eso. Vamos a ver qué pasa. La historia lo puede catapultar como el que puso en El Salvador como una primera potencia económica, o lo puede destruir. Nunca se sabe, todavía no podemos saber. Exaltación entonces de la autonomía privada. Alemania, ojo, pero en Latinoamérica han habido países que ya han optado por, o sea, a eso iba. ¿La realidad de Europa es distinta a la latinoamericana? Sí. Pero en Latinoamérica ya han habido países que han adoptado la transferencia de la propiedad bajo la inscripción constitutiva.
Por ejemplo, nuestro vecino, Chile. Uno no tan vecino, pero que me gusta ir a la gente, República Dominicana. Acá me gusta ir a la gente. Claro que República Dominicana se ha vuelto mucho más visitado por el peruano, ¿no? ¿Por qué creen? Porque obviamente los que tienen dinero, antes les gustaba ir a Cancún, pero ¿qué pasa con México ahora? Visa. Pida visa. O sea, vamos a la República Dominicana y se nos va más rápido. A mí me da mucha tristeza porque el mexicano se parece al peruano. El mexicano, el pícaro, el criollismo, ellos también lo tienen. Como se dice, no hay nada más cercano a un peruano que un mexicano, pero nos pusieron visa. Bueno, entonces en Chile, en República Dominicana funciona la inscripción constitutiva. Países de Latinoamérica, no, ya sé que la realidad no es distinta. Latinoamérica tiene realidades muy similares. Chile pues lo tiene y en Chile funciona, ya les había adelantado, conversando con amigos chilenos, también les dije que no todos los chilenos son malos, pues me decía, cuando yo hablaba, no, en Perú tenemos bastante lo que es mejor derecho de propiedad, los casos de doble venta, y dice, ¿qué es eso? Porque con inscripción no vas a tener ese problema. Entonces cuenta, ¿no? El derecho real nace con la inscripción, entonces no hay dobles ventas. No hay mejor derecho de propiedad. Nos damos cuenta de la importancia de inscribir. Entonces, en Chile también hay los que dicen, no, que ese sistema está mal, debemos volver a la consensualidad, porque siempre va a haber opiniones para cada sistema. Y por eso mismo les digo, con toda confianza, si ustedes luego de leer la lectura de González Barrón deciden optar, pero ojo, fundamentado, no me vayan a decir, porque en otros grupos lo he tenido, que yo les digo, no, esto no va a ser un informe de la lectura de González Barrón, sino yo quiero que me diga su postura. Dice, según González Barrón arranca. Ya les ponía la nota baja. O sea, si no pueden seguir una indicación mínima, pues yo quiero que ustedes formen la postura. Si ustedes al final dicen, no, me decanto más en mantenernos a la consensualidad, digan, yo lo respetaré mucho, y es más, es lo que hay hoy día. Pero si dicen lo otro, también tienen que ser conscientes de las críticas que se hacen. Termino con un poco del análisis del 949. Ya sabemos que estamos ante el sistema francés y en la exaltación de la autonomía privada. La próxima semana vamos a ver los riesgos y cómo se atenúan estos riesgos. Y vamos a tomarnos un tiempo, porque en verdad, el concurso de acreedores, la concurrencia, como ustedes digan, la oponibilidad de derechos inscritos y la protección al tercero registral, yo les voy a pedir que detenimiento en la próxima semana, que vengan, porque a veces se pierden, sobre todo si es la primera vez que lo van a conocer. Ya después ya lo van a decir, eso es pública registral, eso es oponibilidad, eso es doble venta, no, de verdad. Hay que diferenciarlos bien. Pero la primera vez a veces se me pierde. Yo lo voy a repetir de todas maneras, pero yo no quiero que se pierda. El 949 me habla de un contrato traslativo de dominio válido. Cierto. Para que salga la nazca la obligación de enajenar, tiene que haber un contrato válido. Tiene que ser un inmueble determinado. En todo momento, en los contratos ficticios que he hecho acá ahorita, de compra-venta, he dicho que se trata de mi casa, bien ubicada, pues yo, una dirección ficticia todavía, Avenida Universitaria 2000, por decir, siempre hay que determinar, porque los elementos de una compra-venta válida justamente son, que esté claro quién vende, quién adquiere, el precio y la cosa. Tiene que estar claro eso, si no, no hay compra-venta válida. O sea, esto se relaciona con ello. Ahora, sobre un bien presente, el 949 se relaciona con los bienes presentes, pero entendámoslo en sentido amplio, ojo.
entendámoslo en sentido amplio. ¿Por qué? Porque estos bienes presentes también se relacionan con el derecho que tengo yo a la edificación que surja sobre un predio de planos. Lo vamos a ver un poquito más de profundidad cuando veamos propiedad horizontal. Pero ustedes saben hoy en día, basta salir a la calle universitaria, creo que todavía hay algunos proyectos todavía, que son están en terreno, ¿no? Y que ya les venden el departamento sin estar construido. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si bien es cierto, tú tendrás propiedad de un departamento, o sea, de un departamento hasta cuando se construya, también es cierto que tú tienes la titularidad de un derecho real sobre esa proyección. Yo lo voy a explicar cuando veamos propiedad horizontal con más calma, pero lo adelanto, que en nuestro país está permitido plenamente eso. Está plenamente permitida la compra-venta de predios en planos. Y es más, dinamiza la economía, por supuesto, ¿no? Bien. Entonces nosotros debemos tener en cuenta eso cuando hablamos de bien presente. No debe haber disposición legal o contractual en contrario, por supuesto, como todo acto jurídico, ¿no? Yo no voy a vender bienes públicos, ¿no? Yo no voy a vender, a ver, por ejemplo, les pongo un claro ejemplo. Si yo vivo en el centro de Lima, o en Cusco también, que se ve bastante esto, si yo le quiero vender a un tercero, porque hay derechos de propiedad privada en la circunvalación de las zonas históricas, sí hay propiedad privada. Pero si tú lo vendes a un tercero, yo soy propietario, primero tengo una carga jurídica. Tengo que ofrecérselo al Ministerio de Cultura para que esa compra-venta sea válida. O sea, tengo que decirle al Ministerio de Cultura, voy a vender, ¿no quieres tú comprarlo? El Ministerio de Cultura está obligado a ver su presupuesto y ofrecerlo para. Por eso digo, no tiene que haber disposición legal o contractual en contrario, es decir, el contrato tiene que ser plenamente válido. Y por supuesto, el bien debe de ser del transferente. Por eso yo no pongo ejemplo de Machu Picchu, nada de eso. Que se dice que antes a las personas cuando empezó la inmigración de la zona de Lima, se decía que se era fácil engañar a estos inmigrantes internos de nuestro país, ¿no? Pero hoy en día ya no que se decía que le vendían el Estadio Nacional, ahora que le vendían Machu Picchu, que le vendían la catedral. Eso se dice antes, ¿no? Y bueno, creo que sí ocurrió, pero ahorita ya no. ¿Perdón? Translativo es de transferencia Translativo de transferencia. ¿Alguna pregunta, alguna interrogante? ¿Todo bien? Voy a reiterar una cosa. Siempre nosotros, en 949, siempre va a plantear un contrato válido. El 949 siempre está relacionado al consenso, está relacionado a que el contrato sea libre, la libre contratación, a que el contrato sea fuera de presiones externas, es decir, de que no haya obligación de yo vender a una persona determinada, no. El 949, como les digo, es la exaltación de la autonomía privada. A pesar que en nuestro país existen los monopolios, pero sí, como se digo, lo ideal es de la autonomía privada. ¿Qué monopolio hay en nuestro país? Farmacéutico, casi un oligopolio, pero prácticamente tiene 90% del mercado. Alicor. El tema de leche. Gloria. Gloria. Alicor. Credicor no tiene tanto. Alicor sí tiene una buena porción. Cerveza. Pero el Estado tiene monopolio de varias cosas. El agua, por ejemplo. El agua. La luz. ¿Puede usted elegir con quién contratar la luz? No. El agua menos. El gas. Bueno, si el gas está cálido. INAFO.
Bueno, son ejemplos que en Perú existe monopolio, más evidente de lo que nosotros. En la materia de avión, el transporte aéreo hay un monopolio fuerte de lata, porque hay zonas donde solo llega lata, solo le puedes comprar lata. O sea, pero ojo, el monopolio aéreo es definitivamente porque no se puede cubrir eso. Porque saben que lata cuando viene, se le obliga a cubrir ciertas rutas. Pero siempre cuando viene una empresa aérea, ¿qué ruta aquí creen que quiere cubrir? Lima, Cusco. Porque es la ruta más lucrativa del Perú. Pero cuando se le da esa, dice tú tienes que cubrir otras. Si no, no las cubriría. Por ejemplo, LATAM tiene Lima Jaén, aunque el aeropuerto de Jaén está destruido, por eso no lo está cumpliendo, pero no depende de LATAM. LATAM también está solo a Jaén y también había una más que estaba sola, pero ahorita no. Pero bueno, esos son ejemplos de que a veces el monopolio es por las circunstancias. Muy bien, entonces queda claro, más de la fuerza para irnos. La próxima semana les traigo sus controles de lectura y fijamos la fecha de la siguiente práctica. Ya les dije que va a ser después de octubre, ya va a ser. La primera semana de octubre va a ser, no se acuerda el día, pero nos vemos entonces la próxima semana.